Muy bien. A ver, para verlos a todos, ¿cómo le hacemos? Ahí, estamos listos. Muy bien. Saben que la Biblia es muy preciosa, ¿no? Todos sus libros son hermosos. A mí uno de los libros que últimamente me estoy enamorando es de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos ha sido llamado de muchas maneras. Unos prefieren llamarle Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Hechos del Espíritu Santo. Otro título que se le ha sido asignado a este hermoso libro es La historia de las tres ciudades. Bueno, porque ahí Lucas, quien es el autor de este libro, dice que empieza su relato considerando los poderosos milagros primero en Jerusalén. Luego cambia a una ciudad casi desconocida llamada Antioquía y al final de su libro termina narrando sus experiencias en la ciudad de Roma. En esta mañana nosotros nos vamos a concentrar en la ciudad de Antioquía, que fue la ciudad donde los discípulos fueron llamados por primera vez como cristianos y Dios obró de una manera poderosa usando a sus hijos como instrumentos para alcanzar a los judíos y a los no judíos. Antes de ir a la Biblia, hasta eso pueden ir buscando ustedes el libro de Hechos capítulo 11, que es el mensaje de esta mañana. Pero antes de ir de lleno a la Biblia, quisiera yo que conozcamos algunos datos extra bíblicos o fuera de la Biblia, ¿no? Antioquía fue fundada por Seleuco I alrededor del año 300 antes de Cristo. Él la fundó en homenaje a su padre, Antíoco, ¿no? Por eso Antioquía. Es típico poner nombres a estadios, hoy se ven que muchos estadios llevan el nombre de algunas personas. Es típico poner nombres de ciudades en homenaje a alguna persona, como en este caso, ¿no? Es típico poner nombres a bibliotecas, ¿no? No recuerdo cómo se llama la biblioteca de Lonach, pero tiene un nombre ahí de algún personaje. Es como lo que sucede acá en Valdivia, ¿no? Estuve ahí revisando algunos datos y espero no equivocarme. Valdivia fue fundada en el año 1552, ¿no? Por el conquistador español Pedro de Valdivia. Y espero no equivocarme como lo dije, pero algunos mencionan que primero se llamaba Santa María la Blanca de Valdivia. Entonces, ahí ustedes que son valdivianos corroboran más la historia, ¿no? Y fue una de las primeras ciudades en Chile, por eso cuando nosotros decíamos a Valdivia, Valdivia tiene su historia, ¿no? En este caso sucede lo mismo, Antioquía, aquí fue que Seleuco primero fue quien en homenaje a su padre puso por nombre Antioquía a esta ciudad. Bueno, yo sé que en Perú hay María Redondo Lucero, Biblioteca Lunash. Gracias, Ruth. Así se llama la, la biblioteca. Entonces, yo sé que hay una ciudad que se llama Trujillo en Perú, ¿no? Yo creo que si hago investigaciones de pronto, puede ser que tenga allí herencia en Perú, ¿no? Algunas tierritas en Perú. Pero bueno, después de Roma y Alejandría, era la tercera ciudad con mayor población del Imperio Romano. Se calcula, según algunos historiadores, que gracias a su ubicación geográfica, su buena ubicación, más o menos tenía unos 500 habitantes en aquella época. Hoy no son muchos. Pero saben que en esta tercera ciudad más poblada de este imperio, tenía algunos desafíos en aquella época, ¿no? Por ejemplo, algunos practicaban la inmoralidad sexual. Otros recurrían a lo que hoy nosotros llamamos como horóscopos, ¿no? Horóscopos que nos dicen qué es lo que va a pasar con nosotros. Otros acudían a la magia, conocido hoy como la magia. Y como era típico de aquella época, tenían muchos dioses, algunos el dioses de la suerte, eh, algunos dioses del destino, uno de ellos Serapis y otro.
Según un historiador, Rodney Stark, la ciudad de Antioquía vivía mucha gente en un sector casi miserable, ¿no? Donde el crimen acechaba y en repetidas ocasiones hubo terremotos, saqueos, eh, eh, y algunas otras cosas más, ¿no? Una ciudad que menciona este historiador que era más o menos 4 veces incendiada debido a todos los desastres que había allí. Entonces es una ciudad donde muchos de nosotros no quisiéramos vivir ni que nuestros hijos vivan. Imagínense ustedes vivir en una ciudad donde su hijo salga o algún familiar suyo salga y, y estén esperando para asesinarlo. Entonces, con todos estos desafíos que había en aquella época, y que de seguro había más, Dios triunfó como siempre triunfa. Allí en ese lugar donde algunos de nosotros no hubiéramos querido estar, el poder de Dios se manifestó a través de su Santo Espíritu y quedó establecida una iglesia allí en Antioquía, que después de un tiempo Antioquía sustituyó a Jerusalén como el centro del cristianismo. Veamos en esta mañana algunos aspectos dignos de imitar de esta iglesia que quedó allí plantada, ¿no? Así que quisiera que me acompañen con su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11. Vamos a leer en esta ocasión desde el 19 hasta el verso 21, ¿no? Dice así: los que habían sido esparcidos por la persecución que vino después de Esteban, anduvieron hasta Finicia, Chipre y Antioquía. Y a nadie predicaron la palabra sino solo a los judíos. Había entre ellos algunos de Chipre y de Cirene que, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y les anunciaron el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, aquí vemos que algunos de los discípulos habían sido expulsados de Jerusalén y el evangelio se difundió de igual manera. Vemos aquí, no nos da los datos de las personas que expandieron, pero seguramente son los que se habían esparcido, como bien menciona el texto, ¿no? Los que habían sido esparcidos por la persecución. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo, no importa los obstáculos que se presenten, Dios nunca va a permitir que su obra se detenga. Él prometió en la gran comisión que nos dejó al hacer discípulos, ustedes recuerdan allí Mateo 28. Él dijo allí que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué contexto lo dijo? Él lo dijo en el contexto en que dejó la gran misión, ¿no? Ir por todo el mundo, hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, en ese contexto, Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que aunque a veces la misión pareciera ser imposible de hacer, Dios está con nosotros allí. Aunque el enemigo se oponga ante la misión en el gran conflicto entre Cristo y Satanás, Cristo siempre va a ser el vencedor. Siempre Cristo venció y va a vencer según lo que nos dicen las profecías. En Antioquía Cristo venció y muchos aceptaron el evangelio con regocijo, ¿no? Aquí mencionan algunas cosas interesantes, no solamente a los judíos, sino que después se expandió a los griegos y ellos anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Me encanta el versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Sin embargo, leamos desde el 22 al 25 ahora. Continuemos allí con la lectura. ¿Qué nos dice? Dice, esta noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar a ver la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer con un corazón firme, unidos al Señor. Y como Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, una gran multitud fue agregada al Señor y luego Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo halló, lo llevó a Antioquía.
Aquí hay algunos aspectos a considerar. Nosotros nos damos cuenta que aquí la noticia había sido llegada, ¿no? Allí a donde estaban estos discípulos, y enviaron a Bernabé para que se sumara al trabajo que Dios estaba realizando en Antioquía. Dice que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y fe. Seguramente no era un hombre perfecto, porque no hay hombre perfecto, sino solamente ¿quién? Sino solamente Jesús. Entonces se menciona aquí que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y fe. Ser líder a veces no es fácil, ¿no? Ser líder es lindo, es maravilloso, pero también tiene algunos desafíos. Los líderes tienen familias, los líderes también tienen problemas, ¿no? Es necesario que nuestros líderes y toda la congregación sea llena del Espíritu Santo. Oremos al Señor por nuestros líderes. Roguemos al Padre para que nos haga hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y Dios bendecirá nuestra obra, añadiendo más fieles a nuestra iglesia. Otro aspecto a considerar. Aquí dice que Bernabé fue en busca de Saulo, ¿no? El trabajo en equipo. Bernabé sabía muy bien que el liderazgo compartido es más eficiente que el liderazgo solitario, y fue lo suficientemente humilde para reconocer que él no tenía todos los dones para el crecimiento de la iglesia. Sintió la necesidad de trabajar en equipo, de trabajar con otros para que complementen con sus dones para el trabajo misionero. Es por eso que fue en busca de Saulo de Tarso. Al igual manera los cristianos de Antioquía, ellos no objetaron ni rechazaron la llegada del inspector Bernabé, ni después la llegada de Saulo, sino que al contrario trabajaron con ellos, y cuando tuvieron que marcharse y volver después de su viaje misionero, se interesaron en recibir los relatos que estos misioneros traían. Si revisamos, por ejemplo, más adelante, Hechos capítulo 14, el verso 27 y 28, dice así: al llegar, reunieron a la iglesia y les relataron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ellos estaban contentos con el trabajo que los discípulos estaban realizando, o que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de ellos. Es por eso que nosotros no podemos seleccionar a personas, no podemos despreciar a un hermano que quiera trabajar por el Señor. Ellen White, en Hechos de los Apóstoles, en la página 134 y 135, yo aquí tengo el relato, dice: desatender o despreciar a quienes Dios ha señalado para llevar las responsabilidades de la dirección en relación con el avance de la verdad es rechazar los medios que Dios ha dispuesto para ayudar, animar y fortalecer a su pueblo. Entonces, el simple hecho de desatender o despreciar a estas personas que Dios ha puesto allí para el evangelio, para el avance de la obra, es desechar los medios que Dios ha usado para animar, para fortalecer a su pueblo. Gracias a Dios en esta iglesia no sucede así. Soy evidencia de que en esta iglesia se recibe muy bien a los misioneros, de que en esta iglesia se trabaja junto a ellos, ¿no? Entonces, es muy indispensable que nosotros no podamos hacer excepción de personas. Aquí todos tenemos dones para el Señor, tantos como los que llevan tiempo en la iglesia, tiempo esperando al Señor Jesucristo, tiempo predicando su palabra, como los que se están uniendo a esta hermosa esperanza de esperar a nuestro Dios venir en las nubes de los cielos. Todos tenemos un don, todos tenemos algo que hacer. Saben que una vez yo me encontré con una persona
que era tan alegre. O sea, ella no me conocí, ya estaba sonriendo. Cuando llegué, ¿cómo está, hermano? ¿De dónde viene usted? Bueno, yo soy de Ecuador. Ah, qué alegría, hermano, pase. Me contagió su alegría. Entonces, me dijo después, hermano, hablando esto de los dones, sabe que yo no sé todavía cuál es mi don. Le digo, hermana, yo ya le tengo uno. Usted es muy acogedora, sonriente, eh, usted es encendida, motivada. Entonces, ese es un don que Dios le ha dado. Yo me sentí muy bien. Usted me contagió su alegría, su ánimo. Ah, ¿verdad? No me había dado cuenta. Entonces, todos tenemos algo que el Señor nos ha dado para el avance de la obra. Algunos el don de predicar, otros el don de orar, otros el don de visitar, otros, y así muchos dones se pueden ir mencionando, ¿no? Entonces, no despreciemos a ninguno de nuestros hermanos. Todos somos útiles para el Señor. Todos somos útiles para el avance de la obra. Aquí la iglesia de Antioquía acogió muy bien a estos misioneros y trabajaron junto con ellos para el avance de la obra. Sigamos leyendo ahora el 26, ¿no? El 26 del capítulo 11. Dice así, quedaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Cuánto tiempo se quedaron? Un año. Sigue diciendo el texto. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Qué hermoso. Entonces, aquí dice que eh, habiendo llamado a Pablo, se quedaron junto con los hermanos durante un año, hasta que la iglesia alcance su madurez. Bernabé era un hombre preocupado por sus hermanos. Por eso cuando llegó se alegró tanto y los animó a seguir firme en unidad eh, con el Señor. Nosotros no debemos abandonar a nuestros hermanos conversos, sino que al contrario debemos ayudarlos en sus primeros pasos como cristianos. El relato sagrado dice que enseñaron a mucha gente. Debemos enseñar ahora a ellos que trabajen ahora por la salvación de otros. En eso consiste el discipulado, en una enseñanza de toda la vida. El mismo texto de la Gran Comisión, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y cuando yo le enseño a guardar todas las cosas que he mandado? Si yo mismo estoy aprendiendo cada día nuevas cosas. Entonces en esto consiste el discipulado, ¿no? En acompañar a nuestros hermanos, en ayudarles a que ellos desarrollen sus talentos. Es muy lindo cuando un hermano está dispuesto a poder ayudar a otra persona al alcance de la obra. Y yo aquí quisiera contarles algo personal. Cuando yo empecé eh, en la iglesia, yo tenía muchas ganas de dar estudios bíblicos, muchas ganas. Y me lancé, como decimos nosotros, al fuego, ¿no? Empecé a dar estudios bíblicos. De pronto me di cuenta que algunas cositas estaba haciendo mal, ¿no es cierto? Entonces yo decía, bueno, necesito yo aprender. Y en ese momento yo invité a una persona que era experto en dar estudios bíblicos, ¿no? Que ya llevaba mucho tiempo en dar estudios, tenía mucha experiencia. Y claro, aprendí de él muchas cosas que yo estaba haciendo de pronto un poquito mal. El Señor igual bendijo. Pero hay que tener la humildad a veces de aprender del otro hermano, ¿no? Hay que tener la humildad de dejarse enseñar. Lo lindo de esto es que no necesitamos o no miremos las edades, ¿no? Yo aprendo a veces de los más jóvenes que yo, así como aprendo también de las personas que tienen mucha experiencia. Entonces, es lindo poder aprender de otro, es lindo poder aprender de una persona con más experiencia y a la misma vez enseñar a otra persona. Entonces, aquí la iglesia trabajó junto con ellos un año y ahí ellos se quedaron hasta que la iglesia alcance su madurez. Ahora, esto en el ámbito misional. En el ámbito social pasa lo mismo. Nosotros debemos preocuparnos por lo que acontece con nuestros hermanos, ¿no? De pronto el hermano que está más cerca, el que vive más cerca de mi casa, puedo yo visitarlo.
A veces no sabemos por los problemas, dificultades que están pasando los hermanos. A mí me ha tocado muchas veces hacer visita y no es necesario hablar de los problemas. El simple hecho de estar allí con la persona, de hacer una oración, de leer la Biblia, ya la persona se siente contenta. Entonces, apoyémonos entre nosotros. Cuando un hermano está pasando por problemas, dificultades, oremos por él, vamos a visitarlo, nos vamos a animarlo en el Señor. Sigamos con el texto bíblico. Dice el 27 hasta el 30. Dice aquí, en esos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agabo, motivado por el Espíritu Santo, se levantó y dio a entender que vendría una gran hambre en toda la tierra, lo que sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos de Judea, y así lo hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y por mano de Saulo. Entonces, una de las cosas que debemos aprender de esta iglesia de Antioquía es el trabajo social que ellos hacían. Hay que ayudar a nuestros hermanos, hay que estar preocupados por ellos, pero también hay que preocuparse por la comunidad. Aquí, según el texto bíblico, el profeta Agabo, que había venido de Jerusalén, advirtió que venía una gran hambre sobre la tierra. Bueno, y ahí algunos historiadores como Josefo mencionan que Judea fue afligida con una terrible hambruna entre los años 44 y 48 más o menos. Entonces los discípulos hicieron todo lo posible, todo lo que estuvo en su mano, menciona allí, ¿no? Para brindar ayuda a quien lo necesitaba. Como cristianos nosotros no debemos quedarnos con los brazos cruzados. A veces tomamos la actitud de dejar que el gobierno solucione las cosas. Eso no debería estar en nuestros labios, ¿no? Como cristianos, claro, el gobierno también debe preocuparse, pero como cristianos algo podemos hacer por los demás. Y aquí nosotros somos llamados a predicar no solamente con nuestros labios, sino también con el gesto de buenas obras, como Jesús mismo nos enseñó. Debemos aprender la iglesia de Antioquía no solo a atender las necesidades espirituales, también las necesidades físicas. A veces no es solo ropa, comida, hay muchas maneras de ayudar a la gente. Y yo aquí quisiera felicitar a la Iglesia Central con esta hermosa obra que hacen, mi hermana Elba liderando esta obra, de impartir a los demás alimentos. Esto ha abierto los corazones de mucha gente que estudia su palabra. No solo aquí en Valdivia, sino en otros lugares me ha tocado hacer esta linda labor de ayudar a los demás con canastas de alimentos, con otras cosas. Y la gente no solamente que queda agradecida, sino que está dispuesta a abrir el corazón a la palabra de Dios. Después de entregar la canasta de alimentos, y orar con ellos, ha habido gente o ha habido personas que quieren que continuemos orando por ellos, que las volvamos a visitar. Como iglesia debemos seguir con este espíritu colaborador, con este espíritu de compasión hacia los demás, no motivados o motivarnos a hacer programas para ayuda a la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera felicitar porque la Iglesia Central lo hace muy bien en ayudar a personas en la comunidad. Eh, Saltémonos al capítulo 13, porque ahí sigue el relato. Aquí hace una pausa el capítulo 12, en donde Pedro es liberado por un ángel. Vamos al 13. Dice el capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón llamado Niger, Lucio el Cireneo, Manaén, criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los enviaron.
Aquí en el capítulo 13 encontramos ya nombrados por lo menos 5 personas trabajando en Antioquía por la obra del Señor. Pero lo que más me llama la atención aquí es la adoración sincera que ellos estaban teniendo. El versículo 2 dice que cuando ellos estaban adorando y celebrando el culto, fue cuando el Espíritu Santo les habló. La verdadera adoración no consiste solamente en la forma, sea tradicional o contemporánea, sino en una mejor comprensión de sus caminos y un amor comprendido con Él, comprometido con Él. En el caso de Antioquía, la adoración inspiró a la misión. Ellos estaban allí orando, ellos estaban ayunando cuando el Espíritu Santo les habló, ¿no? Y de ahí apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Dios nos llama a hacer una obra preciosa. Y esta obra preciosa es motivada por el cielo, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es una obra sagrada. Nosotros debemos tomarlo así como tal. Es necesario que nosotros adoremos a nuestro Dios con un corazón ferviente, con un corazón sincero, con un corazón que agrade a Dios. Debemos buscar al Señor. Una iglesia que busque al Señor es una iglesia que va a permanecer viva, ¿no? Aquí me llama mucho la atención que ellos estaban ayunando y orando. Saben que cuando empecé mis primeros pasos en la iglesia, era muy lindo arrodillarse junto con la familia en algunas ocasiones para el culto familiar, pero es bonito descansar en la noche, agradecer al Señor por lo que hizo, ¿no? A través de nosotros en el día, irse a dormir en paz sabiendo que hemos hecho la obra que el Señor nos mandó a hacer. Cuando yo fui a mi primer Caled fue en Guayaquil, una ciudad de Ecuador. Íbamos muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes, la pasábamos bien, pero yo me puse a analizar en un momento así de la ciudad, estaba en medio de 4 semáforos, de dónde el Señor me había sacado. Antes tenía un montón de amigos, ¿no? Miraba alrededor y yo decía, wow, los amigos que el Señor me dio. Tenía amigos que sí, claro, por supuesto, siguieron siendo mis amigos y son amigos todavía, pero al aceptar al Señor, el Señor me regaló muchos amigos más que son mis hermanos. El líder allí, que ahora también es pastor, David Bedoya, después de haber hecho la obra, repartíamos libros, ayudábamos a las personas, en la tarde íbamos a visitar a casa, nos designaron casas a cada uno, ir a orar por esas personas, después irlas a buscar. Esa campaña de Caled Guayaquil, decimos en Ecuador, nos sacó el jugo, ¿no? La sudamos la camiseta. Y en la noche, después de que el pastor daba su mensaje, bueno, ya todos cansados de sueño, yo veía como mis compañeros iban en el bus ya durmiendo, ¿no? Porque esa semana fue una semana cansada. Y después de eso, nuestro líder nos reunía, hablábamos allí en la palabra de Dios y ahí aprendí algo. Tomamos una lista enorme con las personas que habíamos visitado durante el día o las personas que nos habíamos encontrado y empezamos a orar por cada una de ellas. Y fue algo muy agradable. El Señor hizo grandes milagros en aquella época. Y ahí yo agradecí al Señor porque primero en el semáforo miraba y los amigos que el Señor me había dado. Ahora compartíamos cosas que al Señor le agrada. Y segundo, no puede haber misión sin oración. Aún después de haber ido a la iglesia, nos sentábamos a orar por las personas, nombre por nombre. Y desde allí en adelante yo tengo mi lista, ahora tenemos junto a mi esposa
Hay una lista de oración por las cuales nosotros oramos. Tenga usted también una lista de oración. Tenga una lista de oración para orar por los demás, para orar por cada persona, ¿no? Una iglesia que no ora es una iglesia que no crece. Y no me refiero a crecer solamente en personas, sino también en madurez. Nosotros debemos dedicar tiempo para orar a nuestro Dios. A veces nuestra oración no está a la altura de los milagros y nosotros queremos grandes milagros, tenemos que hacer una oración de acuerdo a la altura del milagro. Eh, Aquí también veo un aspecto importante, que es la misión en otros lados. Aquí el Espíritu Santo los apartó, y entonces aquí dice que le impusieron las manos. No vamos a hablar ahora de este rito de imponer las manos, pero sí el apoyo incondicional a la obra, no solamente en Antioquía, sino afuera. Em, eh, Saben que así como fueron fieles en la evangelización local, también ellos eran obedientes al Espíritu Santo en el emprendimiento de un esfuerzo misionero global, ¿no? Si leemos el versículo 3 dice que ellos, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos. Aquí Oswald Smith dice algo muy interesante. Nadie tiene derecho a oír el Evangelio dos veces mientras exista alguien que no lo oyó ni siquiera una vez. Espero no se malentienda. Nadie tiene derecho a oír el Evangelio dos veces. No se está refiriendo a que no debemos predicar una y otra vez, sino se está refiriendo a las otras personas que de pronto no han alcanzado ni una vez a escuchar las palabras, las promesas del Señor. Entonces, nosotros debemos preocuparnos de alcanzar a las personas que todavía no han oído su palabra. Debemos hacer el esfuerzo de ir a lugares donde el mensaje de salvación no ha sido todavía expuesto. Los hermanos de Antioquía le impusieron las manos y antes que ellos partieran al servicio a otro lado, de manera que el ejemplo de la iglesia de Antioquía es digno de imitación. Ellos fueron la base para la evangelización de Europa, ¿no? Fueron el punto de partida de los otros 3 viajes misioneros de Pablo. Y aquí, después de esto, hay un mago allí que intenta impedir la obra. Desde el versículo 3 en adelante vamos a ver cómo ellos después se relacionaron con los judíos y le dan paso a Pablo para que él pueda predicar, y Pablo allí expone allí su sermón. Pero yo quisiera leer del 42 en adelante debido al tiempo. Dice el 13:42. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablase más de estas cosas. Despedida la congregación, muchos judíos y muchos prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaron y persuadieron a permanecer en la gracia de Dios. Esta gente, es maravilloso cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Aquí esta gente quería seguir aprendiendo, quería seguir. El sábado les fue corto, que ellos querían que los otros sábados continúen acompañándolos. Leamos el 44 en adelante. Dice, el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero al ver la multitud, los judíos se llenaron de celo y contradecían a Pablo con blasfemias. Saben que siempre la obra de Dios va a ser impedida. Y Dios siempre va a estar allí para triunfar. Alguna cosa el enemigo va a hacer para sembrar celos en alguien. Alguna cosa va a hacer el enemigo para que la obra pueda ser impedida. Pero Dios, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, siempre Dios es el que triunfa. Dice el 46, entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, en verdad era necesario hablar la palabra de Dios primero a vosotros, pero como la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Y el verso 47 y 48 para terminar, que fue el verso que leímos como base. Porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles, para que sea salvación hasta lo último de la tierra.
Este texto también se encuentra en Isaías, está basado en Isaías 49:6. Aquí el 48 dice, y al oír esto los gentiles se alegraron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron los que estaban designados para vida eterna. Es maravilloso saber que nosotros somos llamados por el Señor para hacer luz a los gentiles y hasta lo último de la tierra. Aquí el 47 es muy claro, porque así nos ha mandado el Señor. Es Dios quien nos llama a nosotros para poder predicar el Evangelio. Es Dios quien te ha elegido a ti para que tú puedas ser luz para los gentiles, para que seamos nosotros salvación. Como conclusión, podríamos decir que Dios necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Dios necesita una iglesia que pueda trabajar en equipo, en un liderazgo compartido. Dios necesita líderes que trabajen en unidad, procurando por sus hermanos que están empezando o que están desanimados en algunos casos. Dios necesita una iglesia que haga lo que esté a su alcance para ayudar al necesitado. Dios necesita una iglesia que la busque en oración y esté dispuesta a hacer su voluntad. Dios necesita una iglesia que esté comprometida no solo con la misión local, sino también con la misión global. Yo no quisiera terminar el mensaje de esta mañana sin hacerles una invitación en el nombre del Señor Jesús. Esta invitación es para que nos comprometamos a hacer luz para el mundo. Dios nos necesita para que seamos luz ante el mundo, para que seamos salvación ante el mundo. Siempre digo yo en mis sermones, yo soy el primero comprometido hoy, en esta mañana, a poder ser luz, a podernos dejar llenar del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo quien trabaje en las personas y nos utilice como instrumentos para Dios, para que seamos líderes comprometidos, para que trabajemos en un liderazgo compartido, para que juntos nosotros podamos unir nuestros dones y podamos predicar el Evangelio. La iglesia de Antioquía es una iglesia muy digna de imitar. Y hoy yo quisiera decir al Señor, Señor, úsame. Según yo tengo algunos talentos, ¿no? Pero Dios al Señor nos ha dado muchos talentos, algunos más que otros, que los debemos poner al servicio de nuestro Dios. Y Dios va a unir nuestros talentos y vamos a hacer una iglesia que honre al Señor, que predique su palabra en todo momento. Quisiera felicitar a la iglesia de la Central, una iglesia misionera, una iglesia acogedora. Yo quisiera orar por ustedes, pero antes soy el primero en comprometerme. Si alguien se compromete, levante su mano y vamos a orar juntos al Señor. Ahora a seguir trabajando para que Cristo venga pronto. Muy bien. Ahí algunos veo levantar sus manos, algunos la levantan virtualmente, también es aceptable, así que vamos a orar. Santo Padre que estás en los cielos, agradecemos Señor porque tu palabra siempre nos llena de gozo, de esperanza y hoy nos motiva Señor a trabajar por los demás. En Antioquía Señor hiciste un trabajo espectacular, utilizaste Señor en ese momento personas que fueron Señor expatriados. Después, Señor, pusiste a Bernabé, pusiste a Pablo, incluso a Marcos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú también nos has puesto a nosotros para que seamos luz. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a trabajar unidos por esta obra. Señor, ayúdanos a ser líderes que se unan a nuestros hermanos y que no despreciemos a nadie, porque cada uno de nosotros tenemos algo importante para hacer. Padre querido, gracias te doy por esta iglesia, una iglesia linda, una iglesia acogedora, una iglesia que predica tu mensaje. Rogamos, Señor, por cada uno de mis hermanos presentes. Señor, rogamos para que tú puedas bendecir no solamente sus vidas, sino también puedas bendecir sus ministerios. Los ponemos, Señor, en tus brazos de amor y misericordia en el nombre de Jesús. Amén.